Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas de Internet. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una dosis jugosa de salseo porque hoy tenemos un tema que está que arde. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a su canal favorito de noticias del corazón y farándula turca. Ya saben cómo nos gusta meternos en todos los líos amorosos y desamores de nuestras estrellas favoritas, y Hoy vamos a hablar de un drama que tiene a muchos con el corazón en un puño y a otros, quizás, con una sonrisa maliciosa. Así que si son de los que disfrutan de una buena telenovela en la vida real, pónganse cómodos, porque este vídeo se va a poner intenso. Y antes de que se nos escape algún secreto jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de intrigas y exclusivas. Vamos a darle al play. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de cómo, al parecer, las cosas han tomado un giro de 180 grados que nadie se esperaba. Y cuando digo nadie, es nadie. Hace unos meses, la historia de amor entre Kerem y Hande parecía sacada de un cuento de hadas, ¿recuerdan? Todo era miel, amor, viajes juntos, miradas cómplices. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Los fans de la pareja, que eran legión, estaban felices como perdices, creando edits y vídeos que inundaban las redes sociales, soñando con un final feliz para esta pareja dorada de la televisión turca. Pero como suele pasar en el mundo de la farándula, los cuentos de hadas a veces se transforman en auténticos dramas de la vida real. Y así fue. Primero, llegaron los rumores de crisis, las indirectas por redes sociales, los silencios incómodos y las fotos juntos que dejaron de aparecer como por arte de magia. Al principio muchos fans se negaban a creerlo, pensaban que eran habladurías sin fundamento, que todo era una estrategia para despistar a los paparazzi, que en el fondo, seguían tan enamorados como siempre. Ay, la esperanza es lo último que se pierde, lo entiendo perfectamente. Pero poco a poco la cruda realidad fue golpeándonos como un camión desbocado. Kerem y Hande, la pareja perfecta, se habían separado. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la comunidad de fans, desatando una ola de tristeza, decepción y, como no, también de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Hubo una tercera persona en discordia? ¿Fue la presión mediática? ¿O simplemente se acabó el amor? Las teorías fueron muchas, cada una más rocambolesca que la anterior, alimentando el morbo y el misterio alrededor de esta ruptura. Y mientras los fans lloraban su pena, tanto Kerem como Hande guardaron un silencio sepulcral, sin dar declaraciones que pudieran aclarar el panorama. En vez de eso, cada uno se centró en sus proyectos profesionales, dejando que el tiempo curara las heridas y que el polvo se asentara. Hande, por su parte, se refugió en el trabajo participando en nuevas producciones, mostrándose fuerte y decidida, como la mujer empoderada que siempre ha sido. Y aunque sus redes sociales no dejaban ver su dolor, para muchos, era evidente que la ruptura la había afectado. Se la veía más seria, más distante, con una mirada que, aunque brillante, también reflejaba cierta melancolía. Los fans, sin embargo, no la abandonaron, apoyándola incondicionalmente en cada paso que daba, demostrándole que seguían ahí para ella, pase lo que pase. Y es que, admitámoslo, Hande es una mujer que tiene un carisma que cautiva a cualquiera, y su talento es innegable. Kerem, por otro lado, también se mantuvo ocupado, embarcándose en nuevos proyectos que lo llevaron a diferentes partes del mundo. Lo vimos viajando, rodando, compartiendo momentos con amigos, pero con esa misma aura misteriosa que también le caracterizó tras la separación. Algunos comentaban que se le veía más relajado, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima, mientras que otros seguían viendo en su mirada una sombra de tristeza que intentaba ocultar a toda costa. ¡Ay, estos hombres! Tan difíciles de descifrar. Y así pasaron los meses, con cada uno siguiendo su camino, mientras el recuerdo de su romance se desvanecía lentamente en la memoria de los fans. Algunos incluso llegaron a aceptar que quizás, lo suyo no estaba destinado a ser, y que era mejor que cada uno siguiera su camino por separado. Pero entonces, justo cuando la llama de la esperanza parecía extinguida por completo, ¡boom! La bomba explotó sacudiendo de nuevo los cimientos del chismorreo turco. ¿Y qué fue lo que detonó esta bomba? Pues nada más y nada menos que el regreso inesperado de, atención, redoble de tambores. Kerem Bürsin. Pero no un regreso cualquiera, no. Un regreso que ha impactado a todos y ha puesto a Hande Erçel prácticamente en el olvido. ¿Cómo pasó esto?
Pues, resulta que Kerem, después de meses de silencio y de mantener un perfil bajo, ha reaparecido con una fuerza arrolladora, como un fénix que renace de las cenizas. Y no solo ha regresado, sino que ha vuelto con una actitud arrolladora, un carisma que deslumbra y un magnetismo que deja a todos boquiabiertos. De repente las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Kerem, luciendo más guapo que nunca, con una sonrisa radiante y una energía que contagiaba a cualquiera. Lo vimos participando en eventos, dando entrevistas, interactuando con sus fans y sobre todo, mostrando una confianza en sí mismo que era simplemente hipnotizante. Y lo que más llamó la atención de todos, fue su actitud desinhibida y segura, como si nada lo pudiera detener. Es como si la ruptura con Ande lo hubiera liberado, le hubiera dado un nuevo impulso para brillar aún más, para mostrar al mundo todo el potencial que tiene como actor y como persona. Y así poco a poco Kerem empezó a eclipsar a Ande, quien, hasta hace poco, era la reina indiscutible de las redes sociales. Sus publicaciones, que antes generaban miles de comentarios y likes, ahora parecían pasar desapercibidas ante el huracán Kerem. Los fans que antes la adoraban ahora se volcaban en halagos hacia el actor, creando nuevos edits, compartiendo sus entrevistas y mostrándole todo su apoyo y admiración. Incluso aquellos que se declaraban incondicionales de Ande, empezaron a caer rendidos ante el encanto arrollador de Kerem, dejándose llevar por su nueva imagen de hombre maduro, seguro de sí mismo y con un futuro prometedor por delante. Es como si Kerem hubiera encontrado una nueva versión de sí mismo, una versión mejorada y potenciada que está arrasando con todo a su paso. Y claro, esta transformación no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación, que no han dejado de cubrir cada uno de sus movimientos, alimentando aún más el fenómeno Kerem Bürsin. Las revistas de moda lo han puesto en portada, las cadenas de televisión lo invitan a sus programas estrella, y los paparazzi lo persiguen a cada paso que da. Es la Kerem manía, señores. Una auténtica locura que ha puesto patas arriba el mundo de la farándula turca. Ahora muchos se preguntan si esta nueva etapa de Kerem es una especie de venganza, una forma de demostrarle a Ande lo que se ha perdido. Y aunque es muy fácil caer en esa narrativa dramática, la verdad es que solo Kerem sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí es innegable es que su actitud ha generado un cambio radical en la percepción del público, que ahora lo ve como un hombre renovado, más interesante y atractivo que nunca. Y mientras tanto Ande parece haber quedado en un segundo plano, opacada por el brillo de su expareja. Pero ojo, no nos equivoquemos, esto no quiere decir que Ande haya perdido su encanto o su talento. Al contrario, ella sigue siendo una mujer bellísima, con una carrera prometedora y una legión de fans que la adoran. Sin embargo, es innegable que el impacto de Kerem ha sido tal, que ha logrado desplazarla, al menos temporalmente, del centro de atención mediática. Y esto en el mundo de la farándula es un cambio significativo. Es como si el universo hubiese decidido que ahora es el turno de Kerem de brillar, de ser el protagonista de su propia historia, dejando a Ande por el momento en un papel secundario. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿es este un golpe de ego por parte de Kerem? ¿O simplemente es el resultado de un proceso personal de transformación y crecimiento? Lo cierto es que independientemente de sus motivos, lo que Kerem ha logrado es algo impresionante. Ha sabido reinventarse, ha demostrado que tiene una fuerza interior increíble y, sobre todo, ha sabido cautivar al público con su nueva imagen y su arrolladora personalidad. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y Kerem, al parecer, ha sabido jugar muy bien sus cartas, conquistando de nuevo el corazón de sus fans y dejando a más de uno con la boca abierta. Y mientras la Kerem manía sigue su curso, los fans de Ande no se rinden y siguen apoyando a su ídolo incondicionalmente, a pesar de que el protagonismo mediático se haya desplazado hacia su expareja. Algunos incluso han empezado a especular sobre una posible reconciliación, una fantasía que por ahora parece poco probable, pero que alimenta el morbo y el misterio alrededor de esta historia. Y es que en el mundo de la farándula, nunca se sabe qué puede pasar. Los giros de guión son constantes y los amores imposibles pueden convertirse en realidades en cuestión de segundos. Así que, mientras tanto, nos toca esperar y ver cómo se desarrolla esta telenovela de la vida real. Pero, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? Primero, que en el mundo de la farándula, las cosas cambian a una velocidad vertiginosa. Lo que hoy es noticia, mañana puede quedar en el olvido, y viceversa. Segundo, que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden terminar de forma inesperada.
Y tercero, y quizás lo más importante, que todos tenemos el poder de reinventarnos, de renacer de las cenizas y de mostrarle a el mundo la mejor versión de nosotros mismos. Kerem, al parecer, ha aprendido muy bien esta lección, y está aprovechando al máximo esta nueva oportunidad. Y aunque la historia de amor entre Kerem y Yandhi haya llegado a su fin, su legado sigue vivo en el corazón de sus fans, que siempre recordarán con cariño los momentos que vivieron juntos. Y ahora, mientras cada uno sigue su camino por separado, lo que nos queda es esperar y ver qué depara el futuro para estas dos estrellas turcas que sin duda seguirán dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo, con pelos y señales. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intrigas y sorpresas. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel dio un giro inesperado, dejando a muchos con el corazón roto. Hemos visto cómo, tras la ruptura, cada uno siguió su camino, hasta que Kerem reapareció con una fuerza arrolladora, eclipsando a Hande y convirtiéndose en el centro de atención mediática. Hemos analizado las posibles causas de este cambio, las diferentes interpretaciones y, sobre todo, el impacto que ha tenido en la comunidad de fans. Y como siempre, nos hemos sumergido en el drama con ese toque de humor y sarcasmo que nos caracteriza. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de la farándula turca. Su apoyo es fundamental para este canal, y me llena de alegría saber que disfrutan tanto como yo de estos chismes jugosos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué opinan de la situación entre Kerem y Hande y qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber que estamos todos conectados por esta pasión por el chismorreo turco. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí siempre tendremos la información más jugosa y los chismes más candentes de sus estrellas favoritas. Así que no se pierdan nada y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero.